Buenas noches a todas las personas que podrán escucharnos hoy, ahora, mañana, pasado, a mí mismo también. Este, esta noche tenemos preparado un especial de poesía piurana, que es una región del Perú al norte, región bastante calurosa. Y también tenemos para empezar eh, los poetas oscuros chinos del siglo XX. Ya, voy a compartir mi pantalla, muchachos. Listo. ¿Por qué se le llama poetas asombrosos, ¿no? O oscuros también? Estos poetas son llamados así porque tenían que esconderse, tenían que permanecer en las sombras, debido a que en el siglo XX, estamos hablando de 1960, 1970, el régimen de Mao Zedong era demasiado brutal. Y como vimos la vez que hicimos poesía social, él tenía esta concepción de que la poesía tenía que ser netamente funcional al gobierno. Cualquier artista que se animase a ir en contra o hacer, digamos, algo más original era reeducado. ¿Qué significaba ser reeducado? Pues lo agarraban y lo mandaban al campo a sembrar, ¿no? O si no, lo mandaban a trabajar a cero o a construir, ¿no? Entonces, si tú querías ser de alguna manera trabajar en las letras, ser académico, tenías que ser del Partido Comunista y acérrimo representante de sus ideales. Entonces, por ejemplo, ¿no? Este movimiento se llama Menlongxi, que es la poesía oscura, ¿no? Y es una consecuencia directa de la revolución cultural, que era la revolución cultural. Acabar con la vieja China, la China tradicional, los poemas que estábamos viendo antes, ¿no? A Li Po, a Wang Wei, olvidarse de todo eso, olvidarse de Confucio, olvidarse, digamos, de las dinastías Tang, olvidarse de todo, volver a empezar, ¿no? Digamos, en una ucronía comunista, ¿no? Completamente brutal y asesina. Por lo tanto, estos poetas, estos escritores tuvieron que arriesgar su vida. Y sobre todo, si entendemos que la poesía social, la poesía socialista, habla de una colectividad y habla sobre todo de una propaganda a favor del régimen, estos poetas tuvieron que ir hacia adentro, ¿no? Tuvieron que volver a hablar del individuo, o sea, tuvieron que reinventar al hombre en ellos mismos. Mientras nosotros con Whitman, con Vallejo, con Chocano, ya teníamos décadas de ese tipo de tradición, ellos tuvieron que redescubrirla. Y sobre todo, ocultarse, ¿no? No podían ser académicos porque si cuando publicaron una revista los prohíben. Entonces muchos tuvieron que escapar de China, ¿no? Y fueron acogidos en Suecia o en algunos países como Australia o Estados Unidos. Aquí nos habla de una gran tragedia en China, que es el gran salto adelante, donde en su delirio pues megalómano, Mao Zedong agarra a toda la gente y las manda a construir, digamos, grandes edificios o a trabajar en fábricas de metales, una supuesta industrialización de China, pero que descuidó gravemente lo que era el campo. Entonces, si tenías a toda la gente trabajando en las fábricas, ¿quién hacía la comida? Al final lo que ocurrió es una hambruna, una de las hambrunas más brutales, que según el mismo gobierno chino fue la causa de la muerte de unas 5 millones de personas. Entonces, la hambruna, el régimen, era tan loco esto que se les obligaba o de alguna manera se los manipulaba mentalmente a los jóvenes, a los niños, para que denuncien a los padres, ¿no? Si es que los papás, por ejemplo, hablaban un poco mal del gobierno, se quejaban, los niños que eran completamente adoctrinados en la escuela iban y lo denunciaban y pues se daba esta reeducación de las cuales les dije, ¿no? Entonces, debido a esto, pues ocurre, por ejemplo, acá hay unos testimonios, ¿no? Este pata Shen Yixin dice: voy a contarles una historia leal. Un marido le dijo a su mujer:
Si todos tratamos de sobrevivir, nadie lo conseguirá. Voy a darte mi comida, y cuando yo muela, quiero que te comas mi cuerpo, y que críes a nuestro hijo. Alucina en ese nivel, ¿no? Otro testimonio de Deng Shushen. Mi familia tuvo que comer la corteza de los árboles de nísperos. Sí, corteza de árbol. También se comían las raíces de los plataneros. Cualquier cosa. La gente también comía barro, una especie de barro blanco y tallos de arroz. Pasamos tanta hambre que nos llenábamos el estómago con cualquier cosa que encontráramos. O sea, un nivel de brutalidad, ¿no? Y todo por consecuencia de la megalomanía de un hombre, ¿no? Y una doctrina. Entonces, la revolución cultural provocó un resentimiento entre los intelectuales de esa época. Muchos de ellos pierden la fe. Los que no querían morir, obviamente, se entregan completamente al comunismo, pero los que no tienen que escribir, pero de alguna manera cifrada, y de alguna manera no escriben para China, sino escriben para el mundo, para nosotros. Entonces, esta resistencia sociopolítica tuvo su asidero en la poesía. Les voy a hablar hoy día de 3 poetas, de Xi, de Gu Chen y de Xi Ye. Ya, Gu Chen, acá lo vemos esta fotito, ¿no? Dice, la característica que define este nuevo tipo de poesía es su realismo. Comienza con un realismo objetivo, pero deriva hacia un realismo subjetivo. Se mueve desde una reacción pasiva hacia la creación activa. Y esa es la definición de esta Men Guangxi, que es la poesía oscura del siglo XX de China. Acá he conseguido un librito que les voy a compartir, que es así exclusiva, que se llama, pues, es de una editorial chilena, que es Sinosargo Editores. Son los 4 poetas suicidas chinos, gracias al gran trabajo de este traductor, que es Wilfredo Carrizales. Y aquí está uno de los representantes de este movimiento. Allá, antes de ir a Gu Chen, vamos a ir con el que prácticamente comienza con esto, que es este causita. Ya, este Bei Dao logra escapar a Suecia y hace una revista, y de alguna manera Bei Dao recibe los poemas de los que se quedan en China y los publica en el extranjero, y gracias a él esta revista Jintian logra sobrevivir y sobre todo logra consolidarse como una huella de esta resistencia poética ante el comunismo brutal, ¿no? Ahí vamos a leer un poema de este pata, Bei Dao, ¿no? Este se llama Templo Antiguo. Las campanadas desvanecidas tejían telarañas que crecían en anillos de edad. En una columna agrietada, la piedra sin memoria lanzaba ecos en el valle brumoso. La piedra no tenía memoria cuando el sendero no pasó más por aquí. Los dragones y las aves extrañas también se fueron, llevándose las sordas campanillas del alero. La hierba crecía silvestre cada año, sin importarle si el maestro al que se sometían eran los zapatos de tela de los monjes o el viento. La estela está rota, la inscripción desgastada, como si solo pudiera descifrarse a la luz de un gran fuego. Quizás con la mirada de los vivos resucitaría la tortuga en la tierra y saldrían arrastrándose al umbral, cargando el peso de su secreto. Y es lo que hablábamos, ¿no? En esta revolución cultural, de alguna manera se intenta aplastar lo que era China. Imaginen, una de las grandes civilizaciones madres del mundo, ¿no? Y aquí en estas imágenes que nos da Bei Dao, pues vemos, ¿no?, un poco de estos fragmentos, de estas huellas, de estas ruinas de la vieja China siendo devorada, ¿no?, por la nueva China comunista. Y aquí están, pues, ¿no?, estos grandes símbolos, por ejemplo, los monjes, ¿no?,
tenemos digamos, los templos, tenemos quizás las leyendas, ¿no? Como la tortuga de la tierra. Entonces aquí se ve como una especie de nostalgia, ¿no? En este símbolo del templo antiguo. Bello poema. A ver, acá tenemos una poética. No sé si alguno de ustedes quisiera colaborar con la lectura de esta poética de Baidao. ¿Alguien se anima? A ver, Willy. A ver, papá, por favor, te escucho. Poética. En la enorme morada a la que pertenezco, solo queda un escritorio, rodeado por un pantano inmenso. La luna diáfana me ilumina desde diferentes ángulos. A lo lejos sigue de pie el sueño del esquelético frágil, como un andamio sin desmontar, y hay huellas fangosas sobre el papel en blanco. El zorro que dura largos años ha sido alimentado con un latigazo de su cola feroz. Me alaba y me hiere. Claro, también estás tú sentada frente a mí. El relámpago en el cielo despejado que brilla en tu palma se convierte en leña seca y se reduce a cenizas. Gracias por la lectura, Renzo. ¿Qué tal? ¿Qué sientes? ¿Qué te transmite este poema? Si quieres comentar, claro. Sí, igual, creo que siempre que me toca leer encuentro algo similar a lo que hago. ¿Qué cosa es eso? No, es que hay varias imágenes que suelta, ¿no? Creo que son un montón de recuerdos y intenta describir algo con bastantes símbolos. Por ejemplo, ahí la luna diáfano ilumina desde diferentes ángulos y a lo lejos sigue el pie de sueño del esqueleto frágil, como un andamio sin desmontar. Es bastante simbólico. De hecho, pero man. Habría un montón de interpretaciones, ¿verdad? Como que no quisieras olvidar que eres un ser humano, ¿no? Sí, algo así, pero como si tocara varias cosas. Porque mira, dice huellas fangosas del papel en blanco, el zorro que durante largos años ha alimentado con la diosa cola feroz, me lava y me hiere. No sé qué sea exactamente ese zorro. Debe ser algo de un tipo de leyenda de China, me imagino, supongo. O también el símbolo de los animales, ¿no? Esos carnívoros, pues, que al final no pueden, solo son alimentados por un latigazo. ¿Piensa esa imagen? Y como decíamos, ¿no? Esta gran hambruna china. Ahora, me parece bacán porque él titula poética y nosotros entendemos desde la tradición grecolatina la poética de Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Como un manual, como una especie de tratado sobre lo que era este fenómeno poético. Y él en este poema, que al final es un poema quizás de soledad, un poema también de regresar a su esqueleto y de hablarle a alguien, ¿no? Cuando dice tú estás sentada frente a mí, ¿no? Es de redescubrir esa humanidad y dirigírsela a otra humanidad que está frente, ¿no? Y esa es su poética, su tratado, ¿no? Me parece bastante interesante esta forma de ver, ¿no? Y sobre todo entendemos que por el confucianismo, Buda, ¿no? Veíamos que la tradición china, que al final también comparte con la coreana y la japonesa, siempre buscaban esta impersonalidad, ¿no? Esta contemplación. Pero aquí ya las cosas han cambiado, ya no puedes permanecer así, ¿no? Y aquí busca ya también la humanidad, ¿no? De alguna manera, esa China que buscaba desvanecer el ego, se da cuenta de que en un régimen tan fuerte, ¿no? Donde ya no hay individuos, solamente hay colectividad, era urgente, necesario volver al ego, ¿no? Y entendamos que en este momento en Perú, por ejemplo, estaba Hora Cero, ¿no? Y luego, Hora Cero sobre todo, ¿no? Con ideales así de izquierda, ¿no? Quizás un tanto ellos hablaban quizás así en contra del capitalismo y toda la cuestión, ¿no? Y por el otro lado del mundo, ¿no? En un país comunista estaban los poetas oscuros, que ya también tenían que volver al individuo, ¿no? Ya completamente quizás decepcionados, ¿no? De lo que habían vivido. Bueno, ese es Baidao. A ver, currículum vitae. A ver, Buda, a ver. ¿Alguien quisiera leer este poema Buda?
Buenas noches. Buenas noches. Dale, ¿puedo yo? Por favor. Listo. Buda. Los pliegues flotantes del ropaje son tu respiración leve. Un ojo que no parpadea mira fijo en cada palma de tus 1000 brazos, que acarician el silencio eléctrico, haciendo que las cosas se superpongan perpetuamente, como los sueños. Hace siglos sufres de sed y hambre. La perla incrustada en tu frente es la fuerza invencible del mar, que vuelve en un guijarro transparente como el agua. ¿De acuerdo? Maravillosa lectura, amigo. ¿Qué tal? ¿Qué sensación, qué ideas, qué chispazos te vienen a la mente con este poema? Bueno, de un anacoreta que estás en su estado de perpetuo meditar, lo describen. Por supuesto, ¿no? Y también es esa, yo creo que como hablábamos de esta revolución cultural, también aferrarse a un ícono, ¿no? Antiguo, también era intentar volver, ¿no? A ese origen, ¿no? Y bueno, obviamente la manera como lo describe es perfecta, ¿no? O sea, habla, ¿no? Hermann Hesse tiene que escribir todo un libro llamado Siddhartha. Baidao, con un poema de 3 estrofas, ya lo tiene, ¿no? Magia de la poesía, señores. Gracias, Luis. Bueno, ese es Baidao, ¿no? El que hizo esta revista en Europa para que los poetas oscuros chinos puedan sobrevivir a la gran dictadura, ¿no? Baidao, ¿no? Bacán. Ahora quisiera pasar a hablarles justamente del que les decía, ¿no? De Wu Sheng. La tragedia de Wu Sheng. Bueno, Wu Sheng dice pues que era hijo de un abogado que justamente en la revolución cultural es reeducado y es mandado al campo. Entonces, de lo que él crecía en Beijing, digamos, con algunas comunidades, cuando es niño, como su viejo, pues no sé qué cosa habrá hecho, pero lo llevan al campo a sembrar arroz, pues él tiene que vivir este choque, ¿no? Entre quizás las comodidades aristócratas y luego la vida del campesinado, ¿no? Y él vive en carne propia lo que fue pues esta gran hambruna. Eso obviamente causa algunos trastornos psicológicos en cualquier persona, ¿no? Entonces Wu Sheng logra ser uno de los grandes representantes de esta poesía oscura, es muy alabado, y gracias a ello, al interés de su trabajo, pues lo sacan de China, ¿no? Y se va a vivir a Australia. Su esposa es esta mujer que estoy señalando, que se llama Shi Yi, y bueno, con Shi Yi, pues que también escribe, también leeremos un poema de ella, hacen una gran relación. Pero obviamente luego se inmiscuye otra mujer, que es Li Ying, que es de la que está acá, y se enamora pues de Wu Sheng, ¿no? Obviamente un amor quizás joven, ella tenía 23 años, mientras los otros ya tenían sus 30 en ese momento, y hacen pues un triángulo, ¿no? Un triángulo amoroso en Australia. Wu Sheng tiene un hijo con Shi Yi, y en su locura narcisista, ¿no? Pues le dice a Shi Yi, ¿sabes qué? Deshazte de ese mocoso, ¿no? Aquí el único hombre tengo que ser yo, una cuestión así. Lo dan en adopción a su hijo, ¿no? Entonces Shi Yi siempre amenaza con dejarlo a Wu Sheng, pero Wu Sheng con sus... O sea, cualquier narcisista perverso, pues es manipulador, ¿no? Logra retener a las dos mujeres. Li Yi también se da cuenta que algo no estaba mal, ¿no? Por ejemplo, a Wu Sheng le ofrecían trabajos de profesor, ponte en Inglaterra, ¿sí? El tío no aceptaba, quería esa vida, pues, de recolectar, digamos, frutas, no sé, pues, sembrar, una vida autosustentable, ¿no? Y no creo que extenta de violencia tampoco. Entonces Li Yi se escapa de la relación, junto con un profesor de gimnasia que le paga un pasaje y se logra ir de Australia, ¿no? Y los deja ellos dos. Y ahí es donde entra en psicosis Wu Sheng. Y ante la amenaza de Shi Yi de también dejarlo porque el tipo ya no estaba, digamos, operativo, pues en una de esas Wu Sheng pues agarra un hacha y mata a su esposa, ¿no? La mata a hachazos y luego él se suicida y se ahorca, ¿no?
Entonces aquí vamos a ver siempre la clásica, ¿no? ¿Se puede separar a un hombre de su obra? ¿Ustedes qué opinan? Winnie, ¿qué decía ahí que no puede leer completo? ¿Cómo dices? La característica que define. Buenos días, primero. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dime, Jesús. ¿Qué decía? La característica que define que no puede leer bien. Yo decía que un perverso narcisista pues tiene la tendencia a manipular, ¿no? Y sobre todo someter a sus víctimas, ¿no? A sus deseos. ¿A eso te refieres o no entiendo a qué te refieres? No, la diapositiva anterior que estaba en morado. Ah, ya. Es cómo Wu Shen describe qué es la poesía oscura. Ese mismo es. Sí, qué es la poesía oscura china, ¿no? La describe así, como una poesía que empieza en un realismo, pero un realismo subjetivo, ¿no? Ya no es como este realismo contemplativo de la poesía china antigua que leímos hace dos semanas, sino este es un realismo metido con el ego, ¿no? Donde tienes que buscar al ser humano, a la persona, pero desde una visión china, ¿no? Desde una visión asiática oriental, ¿no? Como realismo subjetivo se refiere más bien a la potencia de la imaginación. Algo así, ¿no? Más que a una descripción positivista, o sea, objetiva, del objeto. O sea, la realidad que se percibe. Eso de realismo objetivo y realismo subjetivo son unas etiqueticas ahí que necesito que categorías simplonas con las que estoy lidiando. Entiendo. A ver si lo escribes, hermano, también en el chat para luego darle una revisada. Acá les quería compartir que es se llama Necesito una respuesta. Aquí hay una nota, ¿no? Que Wu Chen, de alguna manera en China, él también trabajaba lo que era la impresión de los textos. Por ejemplo, cuando uno hace un periódico, tienes que ponerlo, digamos, todas las letras en metal, ¿no? Para hacer como digamos, una especie de grabado, ¿no? De las páginas. Entonces él escribía sus poemas en este tipo de grabados, ¿no? Entonces se llama Necesito una respuesta y es leído por él en el 6 de diciembre pues de 1900 algo en Estados Unidos. Ya. Él dice esto: yo tengo mucho sueño. Cuando estoy somnoliento me interno en los sueños. Vine desde Nueva York, perdí no pocos poemas, pero por eso esta vez solo puedo leer los que todavía no se han perdido. Al ingresar a este salón, yo vi muchas cosas perdidas por los muertos. Los vivos las encontraron. Las personas siempre temen olvidar los asuntos, pero aún olvidan los asuntos más importantes. Yo estoy sentado aquí, me espero a mí mismo, veo a mi amigo que avanza desde el frente. La lámpara de aquí es redonda, me permite recordar cuando yo era pequeño, que me gustaba un huevo de pájaro. Yo quiero mucho vivir en el centro de un huevo de pájaro, pero el mundo me dice que yo nací en un nido. También me dice que yo nací en el fondo plano de una olla. Yo deseo creer esta expresión, pero en los sueños siempre hay una voz que dice que no es así. Yo tengo un origen, pero lo olvidé. Yo escribo poemas porque recuerdo. Hay un amigo que creció en los Estados Unidos. En estos días nos encontramos a diario. Hace un momento él me preguntó, ¿por qué debo traer esta gorra? Yo sé que él necesita una respuesta. Yo dije, esto es una antena, puede recibir los sonidos de la felicidad. Él escuchó y manifestó satisfacción, porque la gorra tiene un uso. Yo también me sentí satisfecho, como si encima de mis ojos aún hubiera ojos. En Nueva Zelanda están de sobra, porque ahí hay mucha tranquilidad. No es necesario que traiga gorra también, puedo escuchar el canto de los pájaros. Veo estrellas más allá de las estrellas.
El primer poema que a continuación recitaré, justamente lo escribí allá, aún no ha sido impreso en caracteres de plomo. Él esta noche solo es sonido. Esta es la más bella estación, puede olvidar soñar, por doquier todo es flor. Se colman las montañas de oscuras sombras que flotan. Estas son las más bellas sombras oscuras, pueden agitar la luz solar, suavemente bajan la montaña, las copas de licor tintinean. Estas son las más bellas copas de licor, pueden emitir cantos, colocarlos en flores fragantes y recogerlos. En las 4 direcciones todo es sol. Este es el más bello sol, imprime flores sobre el suelo. ¿Quién desea recoger las sombras? ¿Quién desea recoger los rayos brillantes? Y obviamente es incompleto, pues, porque este maldito, este feminicida, este asesino, tuvo que suicidarse, ¿no? Entonces, ¿qué opinan, amigos? ¿Se puede separar al hombre de su obra o no? Yo, primero, buenas noches. ¿Cómo estás? Yo pienso que sí y que de hecho es algo necesario, porque si se juzgara a toda obra, digamos, o a cualquier tipo de expresión artística a partir de la persona que la escribió, la pintó, etcétera, sería algo bastante complicado. Yo pienso que deberíamos analizar la obra por sí misma y en aquellos casos puntuales en los cuales digamos que la vida o el pasado del autor influyen de una manera como que para dotarle aún más de un sentido artístico a la obra, sí se debería tomar en cuenta su vida o aquello que hizo, pero sería obviar la existencia de muchas grandes expresiones artísticas que fueron escritas por personas que realmente escritas o diseñadas o lo que fuere por personas con una moral bastante dudosa y que en muchos casos hacían de hecho totalmente lo contrario a lo que procesaban o que incluso encontraban cierta manera de expresar sentimientos dentro de esas mismas acciones negativas, convirtiéndolo en algo bueno como es el arte. Muchas gracias por tu comentario. Concuerdo contigo, yo también pienso eso. ¿Tú crees que nos podrías ayudar leyendo este poema? Este se llama Nosotros vamos a buscar una lámpara. ¿Te animas? Sí, claro. Gracias. Ya. Nosotros vamos a buscar una lámpara. Caminamos tan lejos. Nosotros vamos a buscar una lámpara. Tú dices, ella está tras la cortina de la ventana, rodeada por la pared de blanco puro. Las flores salvajes que se trasladan desde el ocaso van a mudar en otro color. Caminamos tan lejos. Nosotros vamos a buscar una lámpara. Tú dices, ella está en una pequeña estación, mirando fijamente el yermo de los alrededores. Le permite al tren tranquilamente galopar, llevarse los tibios recuerdos. Caminamos tan lejos. Nosotros vamos a buscar una lámpara. Tú dices, ella está al lado del gran mar, tan bella como las doradas mandarinas. Todos los niños gustan de ella. Todos van a crecer en la mañana. Caminaremos tan lejos. Nosotros vamos a buscar una lámpara. Muchas gracias por tu lectura, muy bonita. ¿Qué tal? ¿Qué transmisión sientes? ¿Qué sensación te pasa con este poema, ¿no? Si quieres comentar, claro. Sí, en realidad siento que es una manera de, no sé, quizá ver lo que hace el paso del tiempo y cómo nosotros mismos nos guiamos o nos ponemos ciertos objetivos que al final no llegamos a completar porque se pueden presentar ciertas cosas, como cuando menciona que esa parte de nosotros vamos a buscar una lámpara que se repite continuamente a través del poema, es porque se da un objetivo, pero aún así son las cosas que ocurren durante ese trayecto, aquello
que más llega a sentirse liberador, por así decirlo, como lo que dice mirando fijamente al yermo en los alrededores, le permiten al tren tranquilamente galopar llevándose los tibios recuerdos, diciendo algo así como si estuviéramos dejando atrás aquellas cosas que vivimos por seguir buscando ese objetivo, pero pienso que eso estaría mal, de hecho, porque se hace a un lado aquellas cosas que vamos aprendiendo a través de ello. Por supuesto. Gracias amigo por tu comentario. Y sí, pues, ¿no? Esto que se repite, como hemos visto, es una, una anáfora, creo. Y bueno, le da cierta musicalidad, ¿no? Me imagino que en chino debe ser otra locura también. Y estas imágenes tan bucólicas, ¿no? De alguna manera tan, o sea, que nos hacen sentir ese campo, ¿no? Esa vida lejos de todo, de la ciudad, lejos de, digamos, del caos, ¿no? Es también bastante nostálgicos, ¿no? Como dices, el tiempo. Bacán. A ver, un poema más de Wuchen y pasamos al otro. Este título me parece locazo. Es la fuerza de los árboles que nadan, ¿no? Árboles que nadan, qué necio. Bueno, ¿alguien se anima a leer La fuerza de los árboles que nadan? Bueno. Es la fuerza de los árboles que nadan, hace que los pájaros mantengan su travesía, hace que el sonido de la marea se acuerde. El pájaro en medio del vacío habla. Él dice, mediodía. Él dice, la edad de la copa del árbol. La fragancia cubre nuestros cuerpos completos. Los largos y frescos brazos pasan por encima del corazón. Nosotros nadamos en medio del viento, silenciosamente moldeamos. Nosotros no podemos ver el día más temprano. Más temprano, solo hay amor. Mayo de 1985. Bueno. Y así, ¿no? Wuchen tenía pues estos vistazos, a mí me parece genial, es como una reinvención de la poesía tradicional china, pero tiene una pizca, ¿no? Como tiene una pizca de alguna manera tipo de iluminado, de santo, yo le siento así como si estaría así, hablando parábolas, como si estaría dando koanes, ¿no? O koans, ¿no? Yo lo siento así, como que tiene esta pretensión, ¿no? Y quizás luego entendiendo su vida, fácil era producto también, ¿no? De su propio narcisismo, de su propia psicosis, ¿no? Pero a pesar de lo que haya hecho, ¿no? Como decíamos ahí con el compañero, pues yo creo que su poesía es hermosa, ¿no? Y por más que haya sido un feminicida, ¿no? Es bueno a veces leerlo y retenerlo, ¿no? Porque uno tampoco si tienes un trastorno mental, al final también termina siendo víctima un poco de las circunstancias. Bueno, ese es Wuchen. Voy a pasar este libro, que es un tesorito, es realmente muy hermoso, aparte no solo por Wuchen, sino por todos los otros poetas que están acá. Recuerdo, son 4 poetas suicidas chinos. Y bueno, ahora pasaremos pues a... Ya está bien, antes de pasar a la esposa de Wuchen, a la que es asesinada, hay otro más. ¿Qué es este patita? A ver. Es Shishi. Ya. Bueno, Shishi también es de estos poetas oscuros chinos, solamente que él en lugar de irse al extranjero, como pasó con Bai Dao, con Gu Shen, ¿no? Con Shishi, él lo meten pues al manicomio, ¿no? Y en el manicomio pues donde escribe y donde hace todo, ¿no? Hasta que obviamente muere Mao Zedong y China un poco que tiene más tolerancia con el arte, ¿no? Aquí tenemos dos poemas. En el sanatorio,
y la marea de la emoción se deshiela. Querido amigo, tú querías leer. Aquí tengo uno. ¿Quisieras compartir tu voz con nosotros? Claro. Va. En el sanatorio, ese ahí, ¿no? Sí, por favor. En el sanatorio. Prefiero agotar mi mente para encontrar poesía, pero no puedo devanarme los sesos en esta sala enrejada. Escuchar chistes vulgares y bromas ingeniosas. No podría escribir ni una sola línea con una pluma en la mano. A veces la rabia brotaba y bamboleaba al borde de la expresión, pero las consecuencias serían inconcebibles. Dios, ¿por qué una y otra vez me habrá obligado a perder mis días en este sanatorio? Cuando las olas tormentosas se alejaron de mi mente, en mi corazón solo quedaba el vacío y el desamparo. Temía que otros pudieran ver mis ojos llenos de lágrimas. Así que miro hacia abajo y me alejo como si nada hubiera pasado. La marea de la emoción me deshiela. Bueno, eso creo que es otro. Pero dale, si quieres, dale, estás bien. Está bien. La marea de la emoción se deshiela. Recordando las sombrías mañanas de invierno en el sanatorio, todavía siento el frío apremiante de este lugar sin sol. Los pacientes son expulsados de la cama, se suben las manos a las mangas y retroceden el cuello. Y su ropa de diferente talla con que ata fuertemente sus cuerpos. Y en la habitación del enfermo las vulgaridades son inevitables. Las palizas y los regaños se mezclan con los gritos de los pacientes para enfriar. En esta desesperación rezo en secreto para que se llegue la primavera. Finalmente salí por la fría puerta blindada de la institución mental. Gracias por tu lectura. Y dime, ¿qué tal? ¿Te transmite algo? ¿Qué impresiones te causan estos dos poemas tan explícitos, ¿no? Que si quisieras comentar. Bueno, aquí netamente pues es la historia, ¿no? Personalísima de este poeta que es Wu Lusheng, y su seudónimo es Shi, ¿no? Que significa dedo meñique. Y aquí dedo meñique pues con una hermosa poesía, hermosa, digamos, forma, ¿no? de elaborar sus ideas, nos transmite absolutamente cómo es vivir encerrado, ¿no? Y él, si no fuera porque estaba en el manicomio, pues prácticamente quizás hubiera terminado asesinado, ¿no? Por los poemas que hacía, porque en su época, si tú no escribías para adorar, digamos, a Mao Zedong, para decir que China era lo mejor, o que solamente existen las ocho orquestas de la nueva vida, ¿no? De la nueva China, entonces tu poema era sepultado, ¿no? Entonces, cuando él se salva, irónicamente, siendo loco, ¿no? Entrando al sanatorio. Y es bacán que en la marea de la emoción se deshiela, es cuando él sale del manicomio, ¿no? Bellísimos estos poemas. Gracias. Ahora, vamos a pasar ya para ir terminando y para que pase nuestro compañero David, no sé si estará. La poesía de Shi Ye, ¿no? Que es la esposa de Wu Sheng, la que fue asesinada, ¿no? Y que también de alguna manera eso, ¿no? Que al permitir estar con otra mujer, ¿no? También como que llevó al extremo el narcisismo de este hombre, ¿no? Shi Ye es el único poema traducido al español que encontré. ¿Alguien quisiera leerlo? Por favor, si hay alguna amiga, alguna mujer que esté en la sala, por favor, necesitaríamos mucho su voz. Bueno, leo bien tu poder yo. Por supuesto, Jesús, vamos, dale. Claro. Por fin doy la espalda, a lo lejos se oyen risas. Los ojos de las arañas aún se arrastran en el callejón.
En el camino seco nadie ríe, el viento deja sus huellas. Florecen remolinos de dorado polvo, la primavera encierra los párpados. Detesto el viento, tampoco le temo. Voy a olvidarlos a mi modo y caminaré siguiendo el llamado de la costa. Hay barcos viejos, jarrones y conchas despostilladas. El agua es azul y brillante y cubre la paz eterna. Seré del mar, voy a pertenecerle. La vida verdadera, la espuma de las olas. Consagraré las flores y amaré el coral, sacrificándose a sí mismo. Fuertazo. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué impresiones te causa este poema? ¿Qué opinión quisieras, si quisieras compartir, ¿no? Corre para abajo para ver una cosilla. Claro, maestro. Bueno, primero que el contexto es un viaje. Ese sacrificándose a sí mismo va mucho con el desgaste del mar. Claro. La inmortalidad del desgaste. Va muriendo en la costa, pero a su vez cada muerte lo perpetúa. Aquí, pues, una vez más, la poesía tiene esta misión profética, ¿no? Como hemos visto en las otras sesiones, muchas veces cuando alguien está escribiendo, también estás escribiendo de tu propia muerte o de tu propio destino, ¿no? Y eso también nos hace referencia a lo que son los conjuros, ¿no? Que al final un conjuro que es una elaboración literaria que sirve para querer intervenir en la realidad, ¿no? Los embrujos, los conjuros, cuando quieres invocar un demonio, ¿qué tienes que hacer? Tienes que leer un texto, ¿no? Y ese texto es eminentemente poético, ¿no? La oración, el Padre Nuestro, son poemas. Cuando un chamán te canta, esos cantos son poemas. Cuando tú dices sana, sana, colita de rana, estás usando rimas para aliviar tu dolor. Y es porque en el fondo, en lo más profundo de la humanidad, la poesía fue usada para curar, fue usada para influir en la realidad, para cambiarla, ¿no? Obviamente desde un pensamiento mítico. Y aquí igual está funcionando. Mira, Shiji, en este momento, pues, inconsciente de que sería asesinada por su esposo, habla de este mar, ¿no? De cómo todo se desvanece, de cómo todo es pasajero, ¿no? Y dice, pues voy a olvidarlos a mi modo, ¿no? El agua es azul y brillante y cubre la paz eterna de la muerte, ¿no? Seré del mar, voy a pertenecerle. Y así pues le perteneció, ¿no? A esa muerte. Y el coral que se sacrifica a sí mismo, ¿no? Y ella se sacrificó, ¿no? Amando a un hombre que evidentemente no estaba bien mentalmente, ¿no? Bueno, esos son los poetas umbrosos de China. Espero que les haya gustado mi exposición. Ahí tengo todavía el librito, por si más tarde podemos igual retomarlo e ir viendo más. Pero les agradezco su atención. Y bueno, si estará ahí nuestro compañero David para ya pasar al siguiente tema, o si quisieran comentar algo, o si quisieran, no sé, pues dar una impresión. Dime. Preguntaste si era inseparable el autor de la obra. Sí, dime. Bueno, me acordé de Alberto Hidalgo, que le decían el ególatra, porque se metía demasiado en sus personajes y su personalidad misma era muy déspota. Él hacía poemas, aquí es un arequipeño, sí. De Perú, y esos poemas eran bastante específicos, bastante raros, y cuando hacía novelas metía demasiado su personalidad, tanto que irrumpía el desarrollo de la novela, y eran malas por consiguiente esas novelas. Entonces, si uno no entiende
Alberto Hidalgo, si uno no conoce su modo de ser, leer esas novelas sería algo vacuo, vacío. En esos casos podría decirse que no se separa el autor de la obra, o no sé qué ustedes piensen. Claro, pero Alberto Hidalgo, el único que se atrevió a ningunear a Borges, ¿no? A decir que Borges era cualquier cosa. Por supuesto que sí. Y sí, tienes razón, ¿no? En sí, obviamente es algo holístico, ¿no? No, es lo mismo, ¿no? O sea, alguien que hace y lo que hace forma parte de un mismo continuo, ¿no? Pero obviamente si vamos a ver el arte, pues el arte ya es algo externo, ¿no? Es como si lo amputaran, como si saliera, ¿no? Del ser este. Entonces yo también soy del parte de que el arte se disfruta y que la persona pues quizás se conoce, ¿no? Bueno, ¿alguien más quisiera tener otro comentario o pasar a otro poema? O si no, si está ahí David, no sé, Renzo, ¿te contestó? Sí, estaba hace un momento. David, ¿tienes listo ya el material? Sí, aquí estoy. Genial, David, Ya, ¿cómo estás? genial, Buenas David. noches. Puedes apagar tu cámara porque me das miedo. Jesús, ¿me escuchas? Una apagadita de tu cámara, por favor. Gracias. Ya, Ya, David, entonces, todo tuyo. ajá. Listo, David. Estamos atentos a lo que nos vaya a mostrar. Ya. Mientras, chicos, ahí se va a compartir parte también del material. Wilny está pasando de información siempre por el grupo de WhatsApp que tenemos y por los diversos grupos que formamos con el uso. Ahí, Wilny, si puedes compartir el enlace del grupo del Balcón de Rhodes para que ellos se puedan enterar la temática del siguiente domingo y así tenerlo ya fácil, ¿no? Para poder compartir con ellos también. Claro que sí. Entonces, sí, ahorita estoy viendo los comentarios, qué graciosos. Este, Ah, por supuesto, voy a pasar está el libro. Santiago Tendoso. Ese libro lo he conseguido para nosotros. Ese libro de los poetas suicidas chinos es una joyita. Se los voy a pasar, por supuesto, amigos. En todos los textos. Genial. A ver, dice que Jesús da miedo. Que esté en drogas. No creo que debe ser drogas naturales. A ver. Sí, Santiago Tandazo.